Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Hoy día, viernes 6 de mayo de 2022, nuestra sesión de clase de Física 1. Buenos días. De 10 de la mañana al mediodía. Vamos a compartir contenido para que observen el registro de su asistencia. Vamos a habilitar. Está habilitado. Vayan registrando su asistencia. Buenos días con todos. Buenos días. Bien, ya están registrando su asistencia. Prosigan registrando. Bien, entonces demos por iniciado nuestra sesión. Estamos desarrollando dinámica de una partícula. Esto es las leyes del movimiento de Newton. No sé si antes de repente hubiese alguna consulta. Prende el micro o si no por el chat, si es que hubiese alguna consulta. No hay consultas. A ver, rápidamente hasta llegar al punto donde nos hemos quedado. Habíamos mencionado que el fenómeno del movimiento, uno, digamos, de los más fundamentales, ¿no? Fue uno de los primeros fenómenos que el ser humano estudió, ¿no? Habíamos hablado de los antecedentes de las leyes del movimiento de Newton y hablábamos, por lo tanto, de Aristóteles, ¿no? Y decía, parece natural inferir que cuanto mayor sea la acción ejercida sobre un cuerpo, tanto mayor será su velocidad. La intuición nos enseña, pues, que la rapidez está esencialmente vinculada con la acción, ¿no? Esto es la intuición, ¿no? En su obra mecánica, que nos dice Aristóteles, dice, el cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Parece cierto, ¿no? Pero Galileo entonces, mediante experimentos, digamos, refuta a Aristóteles, ¿no? Antes hemos mencionado a Copérnico, en fin, ¿no? Entonces, Galileo dice, al descubrir y usar el método de razonamiento científico, nos enseña que no debemos creer, por lo tanto, en conclusiones intuitivas, basadas en una observación inmediatista, ¿no? Ello generalmente conduce a equivocarnos, ¿no? Entonces, ahí en la Torre Pisa, como leyenda, dice, la distancia cubierta por un objeto en caída libre se incrementa de acuerdo con la serie de números impares. Este es 1, 3, 5, 7, 9. Ahí está. Cuando pasa un segundo, la distancia un metro. Cuando pasa 2 segundos, en forma aproximada, ¿no? Es 4 y así 1, 4, 9. Esto es de acuerdo con esa serie de números impares que mencionábamos, ¿no? Y por lo tanto hay una relación, ¿no? Ahí está 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Esto es esa distancia directamente proporcional a el tiempo al cuadrado, que nos dice también Galileo. Dice, un hombre que empuja un carro, un cuerpo en general, en una calle horizontal y de repente deja de empujarlo, si hay oposición, lo que ahora conocemos como rozamiento, el carrito se detiene. Y si se lograse que no existan influencias externas, o sea, oposición al desplazamiento de este cuerpo, este se movería eternamente. Ah, ese es ideal. Y por lo tanto, de ahí
Concluye Galileo. Dice, si un cuerpo no es empujado o arrastrado, en suma, si sobre él no actúan fuerzas, se mueve uniformemente, es decir, con velocidad constante y en línea recta. Por lo tanto, la velocidad de un cuerpo no es indicio de que sobre él obren o no fuerzas. En su obra que lo llevó a la Santa Inquisición, ¿no? Dice, toda velocidad una vez impartida a un cuerpo se conservará sin alteración, mientras no existan causas externas de aceleración o retardo, condición que se cumple solamente sobre planos horizontales. De esto se infiere que el movimiento sobre un plano horizontal es perpetuo, pues si la velocidad es uniforme, no puede disminuirse o mermarse, y menos aún destruirse. Entonces, lo que ahí realmente Galileo está afirmando es su principio. ¿M? Esto es, el estado natural de los cuerpos es encontrarse en reposo o moviéndose con velocidad constante. Y luego, cuando fallece Galileo, ese año, en Navidad, nace Isaac Newton. Nos da las leyes del movimiento, las tres leyes del movimiento y su ley de gravitación universal. En la primera ley, ¿no? Tenemos lo siguiente, dice, un cuerpo en reposo o en movimiento se mantendrá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Ese es el estado natural de los cuerpos, ¿no? Esto es, si a ese cuerpo o sobre ese cuerpo la suma de fuerzas es cero, entonces continúa en reposo o continúa moviéndose con velocidad constante, ¿no? Y luego dice Newton en la segunda parte de esta ley, a menos que sobre él actúen fuerzas que lo obliguen a modificar dichos estados. Nos está dando el concepto de fuerza, ¿no? Todo aquello que altera el estado de movimiento de un cuerpo, a eso es fuerza. Entonces, la fuerza es una acción que se ejerce sobre un cuerpo con el objeto de modificar su estado, ya de reposo, ya de movimiento rectilíneo y uniforme. La fuerza consiste únicamente en su acción y no permanece en el cuerpo cuando deja de actuar aquella, pues un cuerpo se mantiene en cualquier nuevo estado que adquiera. Y como decíamos, por lo tanto, el estado natural de movimiento de los cuerpos es el reposo, esto es el reposo permanente, o moviéndose con velocidad constante. Este es un resultado anterior a las leyes del movimiento de Newton, conocido ahora como el principio de movimiento de Galileo. Los resultados experimentales se obtuvieron. Newton, digamos, su sistema de referencia fue tierra. Por eso dice, para un observador fijo a tierra. En su laboratorio natural, ¿no? Su sistema de referencia, tierra. Entonces, y por lo tanto, lo que se hizo mención fuerza es todo aquello que modifica el estado natural de movimiento de los cuerpos. Ahora ya estamos analizando poco a poco las leyes del movimiento de Newton. Podríamos decir, ¿no? Dar una definición de partícula libre. ¿A qué vamos a denominar partícula libre? Denominamos partícula libre a aquella sobre la cual no actúa fuerza alguna. Repito, partícula libre, entonces sobre ella no hay interacción alguna, no hay fuerza alguna. Entonces, de acuerdo a la primera ley de Newton, entonces esta partícula no podría cambiar su estado de movimiento. ¿Ah? Ahora, matemáticamente,
¿Qué vamos a entender por estado de movimiento? A estado de movimiento entendemos como la masa por la velocidad. Estado de movimiento se entiende traslacional. Después veremos estado de movimiento rotacional, ¿no? Entonces, la fuerza que habíamos visto altera el estado de movimiento de ese cuerpo y por lo tanto matemáticamente la fuerza será la derivada de la cantidad de movimiento derivada respecto del tiempo. Entonces, si es que bueno, en el marco newtoniano, la masa constante. Entonces, y por lo tanto, si no hay fuerza, no hay alteración del estado de movimiento, es que esa partícula se encuentra en reposo o se encuentra moviéndose con velocidad constante, ¿no? Entonces, fíjese, ya, continuemos entonces. Entonces, por lo tanto, la partícula libre estaría o en reposo, el reposo permanente, o moviéndose con velocidad constante, ¿ya? Pero si se tiene un cuerpo sobre el cual hay fuerzas, pero si esa suma de fuerzas es cero, pregunta, ¿será partícula libre? ¿Qué dicen? Si sobre el cuerpo, entendiendo partícula, ¿no? No, no es partícula libre, ¿no? Porque están actuando fuerzas sobre ese cuerpo, no es partícula libre, pero se comportará como partícula libre si la suma de fuerzas es cero. Ah, sí. Entonces, no es partícula libre porque hay fuerzas, ¿no? Pero sí se comporta como partícula libre, ¿no? Entonces, tenga presente aquello. Bien. Ahora, en la segunda ley que nos menciona Newton, y está ahí entre comillas, porque es del original, dice, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. O sea, nos está diciendo, si a un cuerpo se le está aplicando una fuerza, entonces hay un cambio en su estado de movimiento. Esto es, hay una aceleración. Esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza y tiene la misma orientación que ella. Entonces, el cambio en el estado de movimiento es en la orientación de la fuerza aplicada y directamente proporcional a dicha fuerza, ¿no? Extraído de los originales de Newton, pues claro, traducido indudablemente, ¿no? Entonces, se le aplica fuerza a un cuerpo, esa es la causa, ¿no? Cambia su estado de movimiento, ¿no? Hay una variación en esa velocidad, ¿no? Considerando entonces masa constante. Esto es, la causante es la fuerza, el efecto es el que se produce sobre ese cuerpo es la aceleración, ¿no? Mm. Y ese cambio es directamente proporcional a esa fuerza. Esto es, la aceleración es directamente proporcional a esa fuerza y tiene la misma orientación que ella. Esto es, la fuerza produce el cambio de la velocidad. Esto es, produce la aceleración. Entonces, la fuerza causa, el efecto, aceleración. Entonces, ahora, eso era el original, pero de su principio, Newton para estas leyes había hecho experimentos, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿no? Leyendo su obra de Newton, dice, experimentalmente la aceleración será mayor cuando esa propiedad del cuerpo en traslación, la masa, ¿no? sea menor, pero será menor cuando esa propiedad del cuerpo intrínseca e inherente a él, la masa, sea mayor. Entonces, ese cambio en el estado de movimiento, debido a la fuerza que actúa sobre el cuerpo, le produjo aceleración.
La aceleración directamente proporcional a la fuerza tiene la misma orientación que ella e inversamente proporcional a esa propiedad del cuerpo denominada masa. Esa es la segunda ley de Newton. Recuerde, esa es la segunda ley de Newton. Y no como de repente aparece en muchos textos, suma de fuerzas igual masa por aceleración. ¿No? Eso es, digamos, obtenido a partir de la segunda ley y del principio de superposición. ¿Ya? Si esa es la segunda ley de Newton, entonces preguntaría, ¿toda fuerza produce aceleración? Sí, ¿no es cierto? Porque esa es justo la segunda ley, ¿no? Esa es la segunda ley, ¿no? Mm, Pero cuando a veces se pone aquello en un examen, ¿no? Contestan lo contrario. ¿Mm? Entonces, tenga cuidado, ya. Se aplicó la fuerza. ¿Mm? Si esa propiedad es pequeña, acelera, ¿no? Esto es, será mayor, pero si esa propiedad, la magnitud de esa propiedad es mayor, entonces esa aceleración será menor. Bien, entonces vamos a interpretar esto último. Vamos a interpretar, esta es una interpretación, ojo, esta es una interpretación, no es de lo que Newton ha dicho, pero en base a sus experimentos podríamos entonces llegar a lo siguiente. Entonces, la masa como una medida de la oposición del cuerpo a cambiar su estado de movimiento. ¿Mm? Repito, la masa, entonces, en esa interpretación como una medida de la oposición que presenta el cuerpo, propiedad inherente, intrínseca de ese cuerpo, a que cambie su estado de movimiento. Ojo, esto es traslación. Después veremos rotación, así como para traslación hablamos de fuerza, entonces para rotación, ¿de qué hablaremos? Repito, para rotación, ¿de qué hablaremos? De torque, ajá, de torque, ¿no? Hay una cantidad física que nos representa, así como en el caso de traslación, fuerza, para el caso de rotación hablaremos de torque. Entonces, si aplicamos un torque a un cuerpo, debido, ¿no? El torque de una fuerza respecto de un punto, ¿no? El torque producido por una fuerza, el torque respecto de un punto, como por ejemplo ese punto O. Entonces, así como la fuerza es la causante, el torque también será causante. La fuerza, ¿qué causa? Aceleración traslacional. El torque, ¿qué causa? ¿Qué dirían? ¿Qué causa el torque? Aceleración angular, así es. Y así como la aceleración en traslación es directamente proporcional a la fuerza, semejante. La aceleración angular es directamente proporcional al torque. Así como la aceleración tiene la misma orientación que la fuerza, la aceleración angular tiene la misma orientación que el torque. Entonces, y así como esa aceleración es inversamente proporcional a esa propiedad intrínseca inherente del cuerpo, la propiedad masa, eso es en traslación. El torque también semejante será, ¿no? Inversamente proporcional a una propiedad que presente ese cuerpo a rotar respecto de un eje que pasa por un punto, como por ejemplo el punto O. Esa propiedad en rotación la vamos a denominar momento de inercia. Repito, la vamos a denominar momento de
inercia. Aquello ya veremos más adelante, vamos a analizar todo aquello, ¿no? Veremos más adelante, veremos qué significa momento de inercia, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hagamos ya la dinámica de rotación, la dinámica de los cuerpos rígidos. ¿M? Entonces, por ahora vamos a hacer solamente traslación, ¿ok? Ya. Entonces, tenemos primera ley, segunda ley, y ahora veamos tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice Newton en esta tercera ley? También conocida como acción, ley de acción y reacción. Repito, también conocida como la ley de acción y reacción. Dice, con toda acción ocurre siempre una reacción, igual y contraria. Igual se refiere en magnitud. Contraria a son opuestas. O sea, las acciones mutuas, sinónimo de interacción. Interacción sinónimo de fuerza, ¿no? Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas, ¿no? Ahora, orientación contraria. Ante toda acción hay una reacción de igual módulo y orientación opuesta o contraria, ¿no? Supóngase que tenemos ahí dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, que interactúan mutuamente. Entonces decimos, sobre ese cuerpo B, entonces, debido a la presencia de A, hay una fuerza. ¿Qué? ¿En dónde está esa fuerza? En B. Entonces, podríamos poner en ese marco newtoniano, entonces, eso es una fuerza. ¿Quién es la causante? La presencia del cuerpo A. ¿Dónde se percibe el efecto? En el cuerpo B. Y semejante, sobre el cuerpo A hay una fuerza. ¿Quién es la causante? La causante es la presencia del cuerpo B. ¿Dónde se percibe el efecto? En el cuerpo A. Y según esta tercera ley, entonces esa fuerza AB, esa fuerza AB es igual a menos esa fuerza BA. Tercera ley de Newton. Y fíjese, escribir en ese sentido newtoniano nos permite decir, fíjese, AB, vea, ese es uno de ellos, considere la acción, el otro es reacción, ¿no? Entonces, si lo simbolizamos de esa manera, entonces eso nos va a permitir, repito, si lo simbolizamos de esa manera, causa-efecto, eso nos va a permitir saber entonces qué fuerzas son acción y reacción, ¿no? Porque podría ser que nos confundamos. En cambio, si denotamos mediante causa-efecto, sentido newtoniano, entonces vamos a poder identificar claramente, ¿no?, quién es acción, quién es reacción. Ahí está el para acción y reacción. Mientras A aplique una fuerza sobre B, B aplica una fuerza sobre A. En otras palabras, están apareciendo no en forma sola, sino por pares. Donde las fuerzas, ¿no?, debido a una interacción mutua entre cuerpos, aparecen por pares. Pues entonces la acción actúa sobre un cuerpo y la reacción sobre el otro, con el que interactúa. Hay una interacción mutua. Por ello, un par acción-reacción jamás actuará sobre el mismo cuerpo. Por eso mencionábamos, cuando se producen estas fuerzas,
siempre aparecen en pares. Ahora, las fuerzas se producen, ¿no? Cuando hay interacción entre cuerpos, ¿no? Entonces, esa interacción sinónimo de fuerza. ¿Y dónde está? Ah, se producen en los cuerpos. Esto es, son cuerpos que están interactuando o fuerza, ¿no? Debido a su vecindad, ¿no? Esa vecindad ejerce una fuerza sobre dicho cuerpo. Ahora, cuando Newton en su obra nos habla de esas fuerzas, Newton nos habla de cuando se tiene dos cuerpos interactuando mutuamente y estos cuerpos se encuentran en contacto, entonces Newton denomina esta fuerza fuerza de contacto. Ahora nosotros decimos, entonces hay esa fuerza de contacto entre dos cuerpos que están interactuando mutuamente y se encuentran pegados, adyacentes, en contacto. Esa fuerza se puede descomponer. Una componente perpendicular a las superficies de contacto entre los cuerpos, comúnmente denominada normal. Y la otra componente sería tangencial a esas superficies de contacto. Esa fuerza es nuestra fuerza de rozamiento. Entonces, esa fuerza tangencial a las superficies de contacto es la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Se habló de empujón, tirón al inicio como una idea de sinónimo de fuerza. Eso fue antes, ¿no? De las leyes de Newton, ¿no? Entonces se hablaba de fuerza de tensión, fuerza de compresión, etcétera. Y después Newton también nos dice, pero puede suceder que dos cuerpos, ¿no? Que están en contacto interactuando a esa fuerza de contacto, pero de repente un cuerpo, ¿no? Sobre él se ejerce fuerza debido, ¿no? A la vecindad. Está, por ejemplo, dentro de un campo eléctrico o dentro de un campo magnético. Ahora, antes, ¿no? Antes todavía no había aquello en la época de Newton. Entonces, pero sí había, por ejemplo, dos cuerpos que no están en contacto, pero están muy lejos, ¿no? Hay una fuerza atractiva, ahora sabemos, gravitacional. Entonces, Newton denomina esas fuerzas fuerzas de acción a distancia. Y podría entonces darse una serie de tipos de fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué se ha tratado de hacer? Entonces, se ha tratado de ver cuáles son las fuerzas básicas o fundamentales en la naturaleza, ¿no? Hasta hace algunas decenas de años se hablaba de cuatro fuerzas, ahora se habla de tres fuerzas fundamentales o básicas en la naturaleza. Una de ellas, la fuerza nuclear o la fuerza denominada fuerte, ¿no? Esto es aquella que tiene lugar entre partículas fundamentales, lo que constituyen los núcleos de los átomos, entre los protones y neutrones, ¿no? Ya. Es de muy corto alcance, más allá del átomo, prácticamente insignificante, pero es la más intensa de todas. Repito, es de corto alcance, pero es la más intensa de todas. Otra fuerza fundamental básica en la naturaleza es la denominada electrodébil, que se puede clasificar o subclasificar en dos, ¿no? Una
la nuclear débil, ¿no? Decaimiento beta, ¿no? Que también es de corto alcance, pero es de menor intensidad que la fuerza nuclear o fuerza fuerte. Y debido a una propiedad, ¿no? La electromagnética, debido a una propiedad tan básica, tan fundamental como la masa. Esto es la carga eléctrica, sea que esta carga esté en reposo o se esté moviendo. Entonces ya tenemos entonces la electromagnética. Es de largo alcance, ¿no? Es de menor intensidad que la nuclear fuerte y de mayor intensidad que la nuclear débil o débil propiamente dicha, ¿no? Otra fuerza básica fundamental es debido a otra propiedad, ¿no? De repente debido a otra propiedad, la propiedad masa. Es una fuerza de tipo atractiva y es de largo alcance, ¿no? Es atractiva y de largo alcance. Ya tenemos entonces nuestras fuerzas básicas en la naturaleza. ¿Ya? Observemos inicialmente nuestro texto, Sierra-Semansky, ¿no? Fíjese, nos presenta en cada unidad, cada capítulo, decíamos, los objetivos de aprendizaje. Nos dice, al estudiar este capítulo usted aprenderá cuál es el significado del concepto de fuerza en física, ¿no? Ya lo sabemos nosotros, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Ese significado, ¿no? De fuerza. Carlos Ordóñez, buenos días, prende el micro, por favor. Carlos Ordóñez, Buenos días, profe, ¿se me ¿qué escucha? tal? Buenos días. Sí, 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 escucho, gracias. A ver, dime, entonces, de lo que ya se mencionó la clase pasada y ahora también, entonces, para ti, ¿el concepto de fuerza cuál es? Fuerza sería un ente que altera el movimiento de un cuerpo. Ya, gracias, gracias tu participación, ¿no? Entonces, fuerza, ¿no? Es todo aquello que altere el estado de movimiento de un cuerpo. Ya, perfecto. Ya, ¿qué más dices? ¿Por qué las fuerzas son vectores? El significado de fuerza neta sobre un objeto en los objetivos de aprendizaje. ¿Qué sucede cuando la fuerza neta sobre un objeto es cero y el significado de sistemas o marcos de referencia inerciales? ¿No? Habíamos mencionado, ¿no? Con el principio de Galileo y cuando vimos sistemas, ¿no? Ejes en traslación, ¿no? Si se tiene dos sistemas, uno en reposo permanente, ¿no? Digamos, uno está fijo y el otro está moviéndose con velocidad constante. Entonces, una partícula en movimiento, ¿no? Se observaba su aceleración en uno y en otro sistema, ¿no? Entonces, Eber Javier Guamaní. Buenos días, prende el micro, por favor. Eber Javier Guamaní. ¿Estás en sala? Si no tienes micro, por el chat, por favor. Eber Javier Guamaní. ¿No estás en sala? ¿Tienes micro? ¿Tienes micro? Si tienes micro, prende el micro, por favor. Ever Javier. No tienes micro ya. Entonces, continuemos. Frank Miller, buenos días.
Prende el micro, por favor. Frank Miller, ¿no tienes micro? ¿Tienes micro o no tienes micro, Frank Miller? Bueno, dejémoslo ahí, ¿eh? Ya, dejémoslo ahí. Eh, Continuemos mejor entonces, ¿no? Deberían estar, por favor, deberían estar siempre atentos, ya listos los equipos. Si es que tienen micro, cuando se pida que prendan el micro, inmediatamente prenden. Y si no tienen, por el chat inmediatamente mencionan que no tienen micro, ¿ok? Ya. Entonces, como observamos en este texto de Sierra Szymanski y un Freeman, la 14ª edición, ¿no? Así como en la 13ª, la 12ª, hay objetivos de aprendizaje y usted debe estar respondiendo esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Eso nos va a indicar si estamos realmente aprendiendo o no estamos aprendiendo, por una parte, ¿no? Ya. Entonces, en ese texto, ¿no? Nos dice, por ejemplo, dice, en los dos últimos capítulos de cinemática, ¿no? Dice, vimos cómo utilizar la cinemática para describir el movimiento. Y se pregunta, ¿qué ocasiona que los cuerpos se muevan como lo hacen? Ah, entonces ya eso implica fuerzas, ¿no? Mira, como decíamos, Newton no obtuvo matemáticamente las tres leyes, sino que las dedujo de un sinnúmero de experimentos realizados por él mismo, ojo, por él mismo, pero también por otros, y eso sí hay que remarcarlo, especialmente por Galileo. Y estas leyes son la base de la mecánica clásica, la que comúnmente uno dice la mecánica newtoniana, ¿no? Y nos va a permitir comprender la mayoría de los tipos de movimiento más conocidos. ¿M? Pero requieren modificación, ¿no? Cuando existen rapideces muy altas, comparables a la de la luz en el vacío, o cuando estamos en el interior de un átomo. En un caso, teoría de relatividad; en el otro caso, mecánica cuántica, etcétera, ¿no? Todo esto usted ya lo tiene, todo esto usted ya lo tiene, ¿no? Y lo que mencionábamos de fuerza de contacto, y una componente, la normal, y la otra componente, la fuerza de fricción. ¿M? Y Newton también habló, aparte de fuerzas de contacto, fuerzas de largo alcance, ¿no? Y tiene ahí una tablita de las magnitudes de estas fuerzas. ¿M? Ya. Y habíamos visto nosotros, ¿no? Habíamos visto el corolario uno. En ese corolario uno aparece ahí realmente superposición, lo que también, ¿no?, está en el texto de Csikszentmihalyi, y así como en los demás textos de física, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos ya estas leyes, ¿no?, y ese corolario, ¿no? Las leyes y el corolario. Ya. Lo que habíamos mencionado de partícula libre, ¿no?, exenta de fuerza. Y si un cuerpo, su suma de fuerzas que está actuando sobre él es cero, no es partícula, pero se comporta como partícula libre, ¿no? Ahora, para tener una idea de intensidades de estas fuerzas básicas o fundamentales, entonces vamos a tomar como referencia a nivel de partículas elementales, ¿no? Repito, a nivel de partículas elementales. Entonces tomamos como referencia la nuclear fuerte, ¿no? Como que su intensidad sea uno. La electrodébil, que se puede subdividir en débil y electromagnética, la débil como 10 a la menos 5 y la electromagnética como 10 a la menos 2. Esta es una referencia, no todos están exactamente de acuerdo, ¿no? Pero más o menos la mayoría, ¿no?, acepta esta referencia que se está dando. Y la otra, debido a la otra propiedad básica fundamental, en el caso anterior, lo correspondiente a electromagnética, debido a la propiedad carga eléctrica, y ahora lo correspondiente a gravitación, la otra propiedad básica fundamental de la materia, la masa. Y a ese nivel de partículas elementales, su intensidad 10 a la menos 38. Observen esa diferencia entre la gravitacional
y la electromagnética. ¿Mm? Por eso, para considerar las fuerzas gravitacionales, la masa debe ser muy grande. Entonces ya teníamos estas fuerzas básicas o fundamentales. Y empecemos luego con mayor análisis. Suponga lo siguiente. No sé si... Hagámoslo acá mejor. Suponga lo siguiente. Suponga que eso es tierra. Eso es tierra. Digamos que hay un móvil, un vehículo que en el interior, digamos ahí fijo a la base del vehículo, una mesa y sobre ella un bloque, sobre ella un bloque, que sean superficies lisas, repito, superficies lisas. Y digamos, ¿no? Se encuentra parado, ¿no? Ahí en tierra, en reposo. ¿Ya? Que en ese instante, repito, son superficies lisas, ¿no? Todo es liso, ideales, todo es liso, ideal. Y específicamente, superficie lisa entre la mesa y ese bloque, sus superficies lisas. ¿Ya? Que en ese instante todo se encuentre en situación de reposo. Repito, que en ese instante todo se encuentre en situación de reposo. Luego de un tiempo posterior, en la parte externa le aplican fuerza a ese móvil, una fuerza. Usted sigue fijo con respecto a tierra, sigue fijo con respecto a tierra. Pregunta, cuando se aplica esa fuerza F, ¿usted qué observa respecto de ese bloque cuando se aplica la fuerza F? ¿Usted qué observa respecto de ese bloque? ¿Qué diría? No se mueve, dice uno. ¿Qué dicen los demás? No se mueve. En fin, y hay dos comentarios. ¿No? ¿Y los demás no opinan? ¿O buscamos voluntarios, entre comillas? ¿No? Dice, no se mueve. Podría repetir la pregunta, dicen, ya, repito, a ver, se tiene ahí ese móvil, ¿no? En el interior, fijo a la base de ese móvil, ¿no? Como que estuviese soldado pegado esa mesa y sobre ella ese bloque. Son superficies lisas entre el bloque y la mesa. Usted se encuentra, digamos, parado ahí en reposo, ¿no? En tierra. Inicialmente todo está en reposo y luego externamente se aplica a ese móvil esa fuerza F. La pregunta era, ¿usted qué observa respecto de ese bloque cuando se aplica esa fuerza F? ¿Ya está claro? Si está claro, entonces conteste. ¿Qué observa? No se mueve, dice. Ya, ya se queda en reposo, ya. Entonces veamos, ya, veamos. Yo diría que no se mueve, mencionan, como que el bloque B no se moviese, no se mueve, ya, veamos entonces. Ya. Entonces, fíjese,
¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a emplear las leyes del movimiento de Newton. Es bueno por eso ver así empaquetada las tres leyes, ¿no? Y luego ya el análisis ley por ley, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Digamos que a ese cuerpo B, ¿no? Sobre el cuerpo B va a haber fuerzas. Sus vecinos que interactúan con él, ¿no? Le están aplicando fuerzas, ¿no? Entonces vamos a aislar a ese cuerpo B. Aislar a un cuerpo, ¿no? Y representar mediante fuerzas, ¿no? Las acciones que ejercen los vecinos sobre ese cuerpo, a ello le denominamos diagrama de cuerpo libre. Y nos damos el sentido newtoniano. Estamos aislando B. El vecino Tierra ejerce sobre B una fuerza gravitacional. Una fuerza gravitacional. Le damos el sentido newtoniano, fuerza, debido a quién. ¿Quién es el causante? El vecino Tierra. ¿Dónde se percibe el efecto? En ese bloque B. Ya está. Ahora, el bloque B ejerce acción sobre la mesa. La mesa le responde con una reacción. Entonces, quitamos al vecino mesa y reemplazamos mediante una fuerza. Eso es, la fuerza, ¿quién es la causante? La fuerza mesa. ¿Dónde se percibe el efecto? En ese bloque B. Pregunta inicial. ¿Esas fuerzas son acción y reacción? ¿Qué dice? No. Uno que nos han dicho no puede estar en un mismo cuerpo, acción y reacción. Y otro, nos damos cuenta ahí, causa, tierra, bloque. Y el otro es mesa, bloque. Ah, no son acción y reacción, ¿no? Ajá, ya. La acción en un cuerpo, la reacción en el otro. Ya. Ahora, inicialmente, ¿cómo se encuentran? Se encuentra todo en reposo. Si se encuentra todo en reposo, entonces la suma de fuerzas debe ser cero. Ya. Entonces, en magnitud, esa fuerza tierra-bloque en magnitud igual a la fuerza mesa-bloque. Ya está, suma de fuerzas, cero. Ya. Se encuentra en reposo. Y luego se aplica esa fuerza F. Se aplica esa fuerza F, pregunta inicial. ¿El diagrama de cuerpo libre aquel cambia cuando se aplica esa fuerza F? ¿Qué dicen? No, no cambia. Si ya no hay más vecinos que ejercen acción sobre ese bloque, no cambia. Bien, ahora, usted está en tierra. Si no cambia, entonces la suma de fuerzas sigue siendo cero. ¿Y qué nos dice la primera ley? Nos dice, si la suma de fuerzas es cero, continúa en reposo o continúa moviéndose con velocidad constante. Para nuestro caso, continúa en reposo. Por lo tanto, si continúa en reposo, esa distancia permanece, ¿no? Continúa en reposo. No hay alteración, porque la suma de fuerzas es cero. Repito, profesor, no habría un movimiento de bloque hacia atrás. Hemos dicho que son lisos. Si son lisos, ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna otra consulta de repente?
Si hay preguntas, ya. Estamos analizando traslación. Repito, estamos analizando traslación. Luego veremos rotación, ¿no? Repito, estamos analizando traslación. Luego veremos rotación. Y estamos diciendo que las superficies son lisas, ideales, ¿no? Entonces no hay fuerza de fricción. Más consultas. Bien, no hay más consultas. Ahora suponga lo siguiente. Repito, ahora suponga lo siguiente. Imagínese, imagínese, está, imagínese el vagón de un tren, el vagón de un tren, ¿ya? Y usted se ha puesto patines, se ha puesto patines y está en esa posición. Repito, usted se ha puesto patines y está en esa posición. A efectos de estos patines que se pone, a efectos de que, digamos, no haya rozamiento, o sea, como que fuesen superficies lisas. ¿M? Tiene esos patines como si fuese superficies lisas. En ese instante inicial, todo se encuentra en reposo. Repito, en ese instante inicial, todo se encuentra en reposo. Y luego se aplica una fuerza externamente. Y sabemos que, por lo tanto, si se aplica una fuerza, entonces que habrá aceleración. ¿Qué le sucederá a usted? ¿No? ¿Qué le sucederá a usted? ¿Mm? ¿Qué pasa con su posición respecto de tierra? Respecto de tierra. ¿Qué dirían? Ya, antes habían preguntado, FTB es la fuerza que ejerce la Tierra al bloque. Ah, estamos entonces, ¿no? Hemos puesto en sentido newtoniano causa-efecto. Era fuerza. ¿Quién es la causante? La Tierra. ¿Dónde se percibe el efecto? En el bloque. Ah, esa es la fuerza que ejerce la Tierra al bloque. Perfecto. Dicen, avanzará a la izquierda, dicen, ¿no? Repito, respecto de Tierra. ¿Usted qué sucederá? Dicen, no se mueve, no cambia, mantendría el estado de reposo. ¿Qué nos decía la primera ley? Si sobre un cuerpo la suma de fuerzas es cero, continúa en reposo o continúa moviéndose con velocidad constante. ¿Y qué observamos? Inicialmente, ¿no? Inicialmente todo estaba en reposo, superficies lisas, ¿no? Se aplica fuerza, superficies lisas, se ha puesto esos patines, entonces, digamos, ideal, superficie lisa, y por lo tanto continúa en reposo. ¿Ya? Continúa en reposo. ¿Ya? Ahora, qué tal si en el instante inicial, en el instante inicial, digamos, ahí está el vagón, usted se encuentra en esa posición respecto de tierra, usted se encuentra en esa posición respecto de tierra, y en ese instante inicial todo está yendo con una determinada velocidad, ¿no? Repito, todo está yendo con una determinada velocidad. Cuando digo todo, o sea, usted también está yendo con una determinada velocidad. Está esa velocidad v minúscula. Y luego, ¿qué sucede? Sucede que sobre ese vagón,
le aplican una fuerza y por lo tanto que le produce una aceleración. Ahí está. Entonces, con respecto de tierra, ¿qué sucederá? Repito, con respecto de tierra, ¿qué sucederá? Si hiciera el diagrama de cuerpo libre, diría una fuerza, ¿no? Que ejerce la tierra sobre la persona. La persona ejerce una acción sobre la plataforma, le responde con una reacción. Superficies lisas, entonces solamente aquella. ¿Habrá alguna otra fuerza? Ya no, los vecinos ya no ejercen más fuerzas, ¿no? Y por lo tanto, como está con velocidad constante, la suma de fuerzas es cero, ¿no? Ya, la suma de fuerzas es cero, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Luego le aplican fuerza externamente y adquiere esa aceleración. Entonces, ¿qué sucederá? Ah, sobre la persona sigue siendo la suma de fuerza cero. Por lo tanto, continúa con velocidad constante. Ya, pero como le aplicaron externamente a ese vagón fuerza y le da esa aceleración, entonces, ¿qué va sucediendo? Usted sigue yendo con esa velocidad, sigue yendo con esa velocidad, ¿no? Pero el vagón se está aplicando fuerza, está desacelerando, ¿no? Y por ello, al cabo de un tiempo, usted tiene, ¿no? Usted tiene mayor velocidad, entonces tiene la misma velocidad v inicial, usted tiene esa velocidad inicial, porque la suma de fuerzas es cero, continúa moviéndose con esa velocidad. Pero el vagón no. ¿Por qué? Porque se le ha aplicado fuerza, ¿no? Y es contraria, ¿no? A lo que se tenía inicialmente. Va a llegar un momento en que el vagón se va a detener, así es, ¿no? Porque se está aplicando fuerza y le está produciendo, ¿no? Desaceleración. Ya, hasta ahí está claro para todos. Ya, está claro entonces. Ya, perfecto entonces. Y si ahora se tiene semejante, ¿no? El instante inicial, en el instante inicial, usted está en esa posición. Usted está en esa posición, ¿no? Estamos viendo una vista, ¿no? De la parte superior. Vista de la parte superior. Está con los patines, todo aquello, ¿no? Y ahora entonces el vagón está dando una curva. Hay una curva. Entonces, el vagón, al dar esa curva, está experimentando una fuerza, ¿no? Que le produce una aceleración. Y por lo tanto, como está dando la curva, ¿no? Esa aceleración tendrá una orientación hacia adentro de la curva, ¿no? Una orientación hacia adentro de la curva. Pero usted, ¿qué sucede con usted? ¿Mm? Si usted está con patines y por lo tanto como que no hay fricción, la suma de fuerzas es cero, continúa moviéndose, ¿no? Si se movía con esa velocidad inicial, ¿no? Se movía con esa velocidad inicial, continúa moviéndose con esa velocidad. Entonces, continúa moviéndose con esa velocidad y llegará un momento en que, va a chocar, fíjese, es la misma recta, ¿no? Ajá, continúa moviéndose con una velocidad, ¿no? Esto es esa línea recta. Pero el tren y los vagones
Un momentito, por favor. No sé si ustedes están bien, pero si están recibiendo un mensaje de alerta. No sé si ustedes están recibiendo un mensaje de alerta. Sí, a todos, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Bien. Ah, habían hecho mención de que iba a enviar un mensaje de alerta y eso es lo que hemos recibido todos nosotros, ¿no? Ya. Entonces decíamos, como las superficies, la persona que está con patines y el vagón superficies lisas, ¿no? Entonces, como la suma de fuerzas sigue siendo cero sobre la persona, continúa moviéndose con velocidad constante. ¿Y qué sucederá? Ah, chocará con ese lado del vagón. Pues fíjese, ya tenemos, ¿no? Primera ley de Newton. ¿M? Repito, tenemos primera ley de Newton. Y decimos también entonces lo siguiente, salvo que haya alguna consulta, repito, salvo que haya alguna consulta, ¿no hay consultas? Ya, entonces continuamos entonces. Lo que hablábamos de la primera ley, esta primera ley nos va a servir para muchas cosas. Habíamos hablado sobre partícula libre, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mejor vayamos a nuestros apuntes de clase. Entonces, si tenemos partícula libre, entonces sobre ella
no hay fuerza alguna. Y si sobre ella no hay fuerza alguna, entonces su estado de movimiento se mantiene. Esto es, o está en reposo permanente o está con velocidad constante. Esto es el estado natural de los cuerpos. ¿Ya? Ahora, pero ¿qué tal si tengo una partícula en el que la suma de fuerzas es cero? O sea, la resultante de fuerzas, cero. Por lo tanto, se comporta como partícula libre. Y si es que se comporta como partícula libre, esto es, o está en reposo, el reposo permanente, o se está moviendo con velocidad constante. ¿Mm? Entonces, a ello le denominamos equilibrio de dicha partícula. Y por lo tanto, sabemos que las fuerzas, ¿no?, se representan mediante segmentos de recto orientados, mediante flechitas, y por lo tanto, ¿qué debe suceder si se encuentra en, digamos, en equilibrio esa partícula? Que el polígono de fuerzas debe ser cerrado. Ya tenemos entonces equilibrio de la partícula. Ya. Cuando hicimos en los antecedentes de las leyes del movimiento de Newton, ¿no? Vimos en esos antecedentes, ¿no?, que si se tenía un sistema fijo en reposo o un sistema moviéndose con velocidad constante, observaban a una partícula con la misma aceleración. Y por eso decíamos, es indistinguible, ¿no?, a efectos de interacciones, fuerzas, ¿no?, observarlo ya sea del sistema en reposo, reposo permanente, o ya sea del sistema moviéndose con velocidad constante. Entonces, estos dos sistemas son sistemas un tanto especiales. A esos sistemas se les denomina sistema de referencia inercial. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia inercial? Es aquel que cumple con la primera ley de Newton. Entonces, fíjese, ya nos está sirviendo la primera ley, entre otras cosas, para hablar de equilibrio y ahora de sistema de referencia inercial. ¿Y qué importancia adquiere este sistema de referencia inercial? ¿Mm? Si yo quiero aplicar las leyes de Newton y específicamente la segunda ley, mi sistema de referencia debe de ser inercial. ¿Mm? Entonces ya tenemos entonces equilibrio de la partícula y ahora sistema de referencia inercial. ¿Ya? Hasta ahí alguna consulta. Ya no hay consultas. Entonces, a ver, yo les pregunto. Vamos a ver si hay una parte donde lleva algún espacio. A ver, ya. Suponga el caso que teníamos anterior. Se tiene ahí, digamos, ese móvil, ese vagón, tierra, en el interior, fijo a ese móvil, la mesa, como que estuviese soldada al móvil, ¿no? Y el bloque sobre la mesa. Las superficies son lisas entre esa mesa y el bloque, superficie lisa, ¿no? Y usted ahora no se encuentra fuera, sino se encuentra dentro. Usted se encuentra dentro de ese móvil y se encuentra, digamos, ahí fijo, como que usted fuese parte de ese móvil, está fijo usted
ahí a ese móvil. Todo en el instante t igual a cero se encuentra en reposo. Todo está en reposo. Y luego alguien aplica una fuerza a ese móvil. Le aplica una fuerza. ¿Usted qué observa respecto de ese bloque? Repito, ¿usted qué observa respecto de ese bloque? Cuando se aplica esa fuerza F, ya se mueve. ¿Hacia dónde? Por eso dicen se mueve. ¿Hacia dónde se mueve? Ah, como que se le acerca. Ya, ajá, ya así es, se le acerca. A ver, por favor, no por el chat, sino que alguien prenda el micro y que explique por qué se acerca. A ver, voluntarios, prende el micro y explique por qué se acerca. A Profesor, ver, ¿me diga, escucha? diga, sí, ¿ya? Sí, sí, el bloque B, pues si lo vemos desde afuera, el bloque B sigue en reposo, ¿no? Pero como nosotros estamos dentro del carrito, nos seguimos moviendo a la derecha porque experimentamos la misma aceleración por esa fuerza F. Entonces avanzamos nosotros a la derecha mientras que el bloque se queda en su misma posición. En sí lo que está pasando es que nosotros nos acercamos al bloque, algo así. Ya, supóngase que usted no puede salir de ese carro, no sabe, es más, no hay ventanas, no hay nada. ¿Usted cómo le explica? Usted está dentro, ¿cómo le explica? No hablemos de afuera, usted está dentro, ¿no? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo explica que se acerca? ¿Alguien podría decir algo al respecto? Yo no he dicho que lo que usted, por si acaso, a ver, un ratito, por favor. Yo no he dicho que lo que el señor anterior estaba mencionando, que está mal, ¿no? No, sino de lo que estoy pidiéndole es que usted está dentro. Y como está dentro, no sabe lo que ocurre afuera. Usted inicialmente veía fijo al bloque. Y luego, como no sabe qué es lo que ocurre afuera, afuera han aplicado una fuerza a ese móvil. Como no sabe lo que ocurre afuera, ¿usted qué observa? Observa que ese objeto, ese bloque, se le va acercando. ¿Cómo le explica usted? No sabe qué es lo que está ocurriendo afuera. ¿Alguien ahora sí prende el micro para poder explicar por qué se acerca ese bloque? ¿Me escucha? Diga, sí, escuchó. Nosotros primeramente sentiríamos que estábamos en reposo y luego sentiríamos una presión por parte de la pared. De ahí podríamos asumir que la caja está acelerando Usted y no también sabe qué veríamos, ocurre afuera. sí, pero tendríamos una pequeña sensación de fuerza por parte de la pared. Y de ahí podríamos concluir que la caja está acelerando, ¿no? O sea, no puede usted decir, porque no sabe lo que ocurre afuera, no puede usted decir que se ha aplicado fuerza a ese carro. Ok, profesor. No, las intervenciones todas están bien, ¿ah? Claro, de repente hay unos que su percepción y el conocimiento que va adquiriendo respecto de las leyes de Newton le hace llegar a decir algo correcto para poder afrontar la pregunta que se ha hecho. Y usted debe estar observando lo que estamos viendo por el chat. Dice uno de ustedes, ¿no? Dice, el carro no es un sistema de referencia inercial. Ah, si no es un sistema de referencia inercial, ¿no? Entonces, ¿podrá aplicar las leyes de Newton? No, no puede aplicar las leyes de Newton. Esto es,
usted no puede explicar por qué ese bloque se está moviendo, acercándose a usted, ¿no? Cuando todo estaba en reposo, usted, digamos, hace el diagrama de cuerpo libre de ese bloque, ¿no? Y dice, esa fuerza con que la Tierra atrae ese bloque, el peso, ¿no? El bloque ejerce una acción sobre la mesa le responde con una reacción, la normal que algunos dicen, todo está en reposo, efectivamente yo estoy observando, todo está en reposo, ¿no? Que ese bloque no se acerca, no se mueve, todo está en reposo, la suma de fuerzas es cero. Dice, la suma de fuerzas es cero, ¿no? Y como usted no observa nada de la parte externa, ¿no? Y alguien aplica una fuerza en esa parte externa, entonces para usted como que sigue siendo la suma de fuerzas cero. Pero si sigue siendo la suma de fuerzas cero, entonces usted observaría en la misma posición al bloque. Pero como lo observa que se va acercando, entonces usted dice, ya no soy un sistema de referencia inercial. Y por lo tanto no puedo explicarlo con estas leyes de Newton. Entonces, démonos cuenta, ¿no? Que si quiero aplicar las leyes del movimiento de Newton, y específicamente la segunda ley, mi sistema de referencia debe ser inercial. Si no es así, cometemos errores probablemente, ¿no? Y les pediría que, digamos, lo expliquen, apliquen, etcétera, ¿no? Con las leyes del movimiento de Newton, todavía se sugiere no emplear otros métodos ficticios, fuerzas ficticias, no, trabajos ficticios, virtuales, no, no apliquen todavía. Manejen bien primero estas leyes del movimiento de Newton y después, ya en un curso posterior de la física aplicada en estática, en dinámica, verá algunos métodos para estadística, incluso métodos gráficos. Y también verá otro tipo de métodos, ¿no? Método de fuerzas ficticias, método de trabajos ficticios, pero los verá no solamente para traslación, de repente sí ya lo va a ver en su verdadera magnitud para traslación y rotación. ¿Mm? No vaya a ser que usted quiera aplicar un método ficticio, un método distinto al de las leyes del movimiento de Newton en el examen. Y no vaya a ser que el profesor justo le ha puesto un requisito, ¿no? Que no está considerado, que antes no lo han considerado. ¿Mm? Y usted por querer aplicar, entonces puede entrar en un error. ¿Mm? Entonces, primero maneje bien las leyes del movimiento de Newton. ¿Ok? ¿Consultas hasta ese momento? Bien. Rapidito nos gana el tiempo, nos gana el tiempo. Hay bastante para analizar, para ejemplos, etcétera. Ya, ahora mire lo siguiente, por favor. Ya. Vamos a suponer, vamos a suponer una carreta, ¿no? Digamos, una carreta, tierra, digamos un burrito, disculpe, un burrito, digamos, digamos que ese es el burrito, ya está. Ahí está el burrito, un burrito. Y ese burrito va a echar a andar a esa carreta, ¿no? La han puesto ahí, entonces usted, usted es el conductor, usted es el conductor, digamos, usted es el conductor. Está ahí con la cuerda, ¿no? ¿No? Y en fin, ya. Y usted sabe que ese burrito es inteligente, sabe que ese burrito sabe hablar. Es todo ficticio, ¿no? A efectos de observar algo interesante. ¿Ya? Y entonces usted tiene un látigo y ha practicado para que no le dé muy fuerte a ese burrito, porque si no le da muy fuerte, el burrito se sienta y a nadie le echa a andar, ¿no? Usted quiere que se desplace.
Y si es muy, digamos, muy suave, el burrito no lo va a sentir. Entonces ya, pues, usted ya tiene, ya cobró experiencia, le echa el látigo al burrito y usted le dice al burrito, 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 échate a andar. El burrito voltea la cabeza, le mira a usted despectivamente y le dice, yo sé latín puro, he leído los originales de Principia, de Newton. Y dice, por la tercera ley de Newton, y le dice, esa parte, ¿no? Dice, por la tercera ley de Newton, si le aplico una fuerza, una acción, entonces, ¿qué debe haber? Una reacción de la misma magnitud, igual dirección y sentido contrario. Por lo tanto, no voy a poder desplazarme. ¿Usted cómo le refuta el burrito? ¿Qué diría? Prende el micro, a ver. ¿Qué diría? Fíjese, a mí me parece, disculpe, un pequeñísimo rápido comentario. A mí me parece que hay cursos, aunque sería de repente todos, o la gran mayoría de cursos, en que las evaluaciones no solamente fuesen escritas, no solamente haya parcial, final, susti, no, que durante todo el ciclo se evalúe y que también haya evaluaciones orales para escuchar su forma, digamos, lo que dice y por lo tanto su forma de pensar. Y todo eso que se evalúe. Sería interesante. ¿Cómo razona, por ejemplo, en este caso? ¿Qué diría? Voluntario, prenda el micro. ¿Y qué tal si ahorita se evaluaría? No hay ningún voluntario, entonces todos jalaos. ¿Hay Profe, un ¿me escucha? voluntario? A ver, sí, sí, escucho, a ver, diga. El burrito, a ver, antes, el burrito, usted le echa látigo, le echa látigo, practicó para que el burrito, digamos, no sienta mucho el látigo, pero sí, el burrito, entonces, como usted le dice, burrito, burrito, échate a andar, el burrito voltea la cabeza, le mira a usted despectivamente y le dice, yo sé latín, he leído el original de Principia de Newton. Y en esa parte, dice el burrito, si aplico una fuerza, una acción, según la tercera ley de Newton, habrá una reacción de igual magnitud, igual dirección, sentidos contrarios. Por lo tanto, no me voy a desplazar, por lo tanto, no me echo a andar. ¿Usted qué le dice al burrito tratando de convencerlo? ¿Cómo lo refuta? Profe, sucede también que si hay un accidente, por ejemplo, de un vehículo, un bus o un tráiler con una moto lineal o una moto pequeña, de hecho, teóricamente, si yo llega a haber un impacto, ambos reciben el mismo impacto, pero sucede que uno de ellos sufre, o Por sea, eso, una claro, sí diferente son varios, sí, así es, así es, sí, así es, hay una enormidad de casos, ¿no? Por eso decía, no hay tiempo para ver todos los casos, pero primero veamos este, ¿no? ¿Qué diría? A Bueno, ver, en este usted. caso pasa algo similar, que o sea, si bien es cierto que hay una fuerza de acción y reacción, pero... Ah, profe, pero una vez me explicaron en la academia que, por ejemplo, cuando uno camina también es, uno se mueve por el rozamiento que hay entre la planta del zapato y el piso. No sé Ya, si eso es perfecto, cierto. gracias, ya. Y eso es lo que por el chat ahí observamos, ¿no? Bueno, el burrito es burrito, totalmente errado. ¿Qué es lo que le hace a, digamos, que se desplace? En la fuerza de contacto entre las patas del burrito con tierra, decíamos fuerza de contacto, una componente, la normal, otra componente tangente a las superficies, ¿no? A la fuerza de fricción. Es esa componente, la fuerza de fricción, la que le va a hacer echar a andar y que se desplace. ¿Mm? Ya, eso es por esa fuerza componente de la de contacto, la fuerza de fricción. ¿Y qué tal si ahora tenemos lo siguiente? Una cuerda
una cuerda. En un extremo de la cuerda está Goliat. Tierra, tierra. En el otro extremo, delgadito, pequeñito, etcétera, ¿no? Está David. ¿Ya? Tenemos ahí Goliat y David. Y están jalando, y digamos, están jalando, y para ver quién gana. ¿Quién gana y por qué? ¿Qué dirían? Si es que alguien dijo, si veo la cuerda, entonces hay una fuerza, uno de ellos está tirando, y en el otro semejante. Y por la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, ¿qué observaría? Ah, es de la misma magnitud, igual dirección, es la misma tensión, diría, como dicen por el chat, ¿no? Igual magnitud, dirección semejante, pero opuestos. Por lo tanto, empate. ¿Usted qué dice? Profe, Diga. creo, creo que ahí no cumple la tercera ley de Newton porque actúan en el mismo cuerpo. Ya, primero, no, no hay tercera ley de Newton, igual que en el caso de burrito, no, es el mismo cuerpo, no puede ser acción y reacción en el mismo cuerpo. Ya, pero ¿y por qué? O habría empate, si es que alguien dice empate, o por qué uno de ellos gana. Gana por la diferencia de masas, ¿no? Ah, ¿y qué tiene que ver la masa? Ah, por rozamiento. Bueno, por Ah, la igual que segunda ley de Newton, por pero- la aceleración. igual que el caso anterior. En el caso anterior que había fricción, igual debe haber fricción, ¿no? Componente de la fuerza de contacto, ¿no? Y en esa fuerza de fricción, ¿de qué depende? ¿No? Coeficiente de fricción, la magnitud de la normal. Y la magnitud de la normal es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, el que tiene mayor masa, mayor fuerza de fricción. Y por lo tanto, es el que gana. ¿Está correcto para todos? Como digo, hay una diversidad de casos. Ya, y ahora lo que uno de ustedes mencionaba. Veámoslo de esta forma, a ver. Veámoslo de esta forma. Suponga, suponga un pequeño, auto pequeño. Digamos, usted terminó su carrera, los 5 años, ah, está trabajando, ya culminó un año y ya está de vacaciones. Se compró un carrito, ahorró, se compró un carrito, ¿no? Claro, una parte también para, digamos, sus padres que le han colaborado con usted tantos años, ¿no? Entonces va en el carrito, ¿no? Un carrito y digamos que contento va a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Y no se da cuenta, está muy contento y cuando se da cuenta, que observa que ya no hay otra cosa que chocar. Pero también se da cuenta que en esa pista hay, ¿qué cosa? Una roca enorme, pero también que hay al costado, digamos, árboles frondosos, ¿no? Maleza. Ya. Al final chocó, etcétera, con uno, con otro, o con la roca, o con ese montón de árboles, esos arbustos, ¿no? O chocó con uno, con otro, al final 0 kilómetros por hora. 0 kilómetros por hora. Pregunta, ¿con cuál prefiere chocar y por qué? Explíquelo Con la con las piedra, leyes, profe. con las leyes de movimiento de Newton. Con Explíquelo la con las piedra, leyes. profe. Con la Con las piedra piedras. porque por la acción y reacción que genera cada uno de ellos. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, Profesor, buenos días. buenos días, diga. Por tema de impulso, es mejor chocar con la maleza, ya Explíquelo que con las leyes del movimiento de Newton. Impulso Profesor, opuesto. profesor, le convendría chocar con la piedra porque la reacción que generaría sería menos que en la cantidad de árboles. Ya,
¿O alguna otra idea? Profesor, yo creo que sería más conveniente que caiga con la maleza, ¿De ya acuerdo? que va a haber mucho más tiempo. El carro está chocando y el tiempo en el cual el carro va a estar en contacto con la maleza va a ser mucho mayor que el que va a estar con la roca. Ya, muchas Entonces la gracias. Suficiente, suficiente, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. suficiente. Ya. En general, magnitud de fuerza, ¿a qué es igual? Masa por aceleración, ¿no? Esa aceleración implica o no implica un cambio en la velocidad por unidad de tiempo. Claro, esto es en el límite, etcétera, etcétera, ¿no? Pero implica ese cambio en la velocidad por unidad de tiempo. El cambio en la velocidad, inicialmente 100 kilómetros por hora, finalmente 0 kilómetros por hora, sea que choque contra la roca o sea que choque contra la maleza. Es lo mismo. La masa de ese auto es la misma. Entonces, ¿qué tiene que ver fundamentalmente? El tiempo de interacción. Donde el tiempo es menor, mayor magnitud de fuerza. Y por lo tanto, pues, mucho más riesgo de perder la vida. Donde hay entonces menor magnitud de tiempo empleado cuando se choca contra la maleza. Ahí está explicado, ¿no? Adecuadamente. Claro, en forma bien resumida. ¿Consultas? Después le explicaremos con impulso, cantidad de movimiento, todo aquello. Pregunta, ¿y si ahora yo tengo, ¿no? ¿Y si ahora yo un carro, tengo un carro, ¿será conveniente ponerle ese carro o a ese 4x4, etcétera? ¿Será conveniente poner en la parte delantera, ¿m? En la parte delantera y en la parte trasera, poner esos parachoques de acero, de fierro, etcétera? ¿Será conveniente? Es más, alguien dice, antes los carros eran más fuertes, ¿no? Chocaban y la carrocería casi no se hacía nada. Pequeño, ahí que se le ha chancado, ¿no? Estamos hablando de la parte delantera y la parte posterior del carro. Ojo, ya. Pero ahora, cuando choca un carro, uy, como que parece un acordeón. Y ahora hay ingenieros de aerodinámicos, ¿no? Hay ingenieros, qué sé yo, hay computadoras y todo eso. En vez de adelantar, dicen, no, se ha atrasado. Antes esos carros casi no sufrían mucho, ¿no? Eran como si fuesen tanques. Ahora no, se aplasta totalmente cuando choca por la parte delantera o por la parte posterior. ¿Usted qué diría? Es para salvar la vida del conductor o de los pasajeros, ¿No porque es acaso? Gracias, gracias. porque ¿No es absorbe el acaso? impacto. ¿No es, gracias, 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 sí. ¿No es acaso el mismo caso anterior, debido a ese delta de T? Cuando se aplasta, el delta de T es mayor. Y si no se aplasta, entonces choca violentamente, el delta de T es menor. ¿Mm? No conviene poner aquello. De repente falla el sistema de seguridad, usted sale volando por el parabrisas. ¿Mm? Entonces, por eso los diseños modernos hacen que cuando se choca, el carro choca por la parte delantera o la parte trasera, hace que el carro se aplaste. Y queda la siguiente pregunta para usted, para que investigue, averigüe. ¿Y será lo mismo también entonces en en los costados, en los laterales? He observado, dice, he observado que no, ahí sí le ponen una barra de acero. Averigüe, ¿por qué?
¿sí? Y si usted agarra, digamos, tiene un huevo y agarra y lo lanza contra la pared, ¿qué observará? Se rompe. Pero si, digamos, lo lanza usted contra la sábana, en fin, ¿no? Una tela, ¿qué sucederá? No se rompe. ¿Por qué? Lo mismo, el delta de T. Y si usted ahora tiene, como digo, hay una diversidad de casos, ¿no? Y si ahora usted tiene lo siguiente, digamos, una piedra grande, está ahí en el piso, en reposo, una cuerda delgada, usted lo enrolla y muy lentamente tira de ella. Hay una tensión en la cuerda, pero ¿qué observa? Que la cuerda está a punto de romperse. Entonces hay una tensión máxima cuando tira de ella muy lentamente. Está a punto de romperse. Ya. Pero si usted le da un tirón, la cuerda se rompe. ¿Por qué? Por el tiempo, dicen. A ver, analicemos. Entonces, cuando se tira muy lentamente, hago el diagrama de cuerpo libre, hago el diagrama de cuerpo libre, entonces la fuerza peso. Ya le ponemos magnitud y todo aquello, ¿no? Y la tensión en la cuerda. Si va muy lentamente, cuasi estático. Y decíamos que está a punto de romperse la cuerda. Entonces es una tensión máxima. Y como si se está llevando cuasi estáticamente, muy lentamente, la suma de fuerzas es cero. Y por lo tanto, esa tensión máxima en magnitud será igual a la magnitud de la fuerza peso. Ya está. Pero cuando se tira violentamente, entonces hay una aceleración. Y veamos cuánto valdría esa tensión. Esa tensión cuando se tira violentamente será la tensión menos el peso igual a la masa por la aceleración. Y por lo tanto la tensión en esa cuerda será la masa por la aceleración más ese peso. ¿Qué era qué cosa? Era la tensión máxima. Mayor que la tensión máxima, ¿qué va a suceder? La cuerda se rompe, pues, ¿no? Y por lo tanto, explica aquello, ¿por qué se rompe la cuerda? Porque le estamos dando una mayor tensión. ¿Cuánto mayor? M por A, etcétera. Como digo, hay una diversidad de casos, ¿no? Hasta ahí está claro para todos. Ahora les diría, y si alguien quiere romper, digamos, el karateca, quiere romper un montón de ladrillos, etcétera, ¿no? Entonces, observe el movimiento que hace. Él no sabe física, pero de repente sus maestros le enseñaron para que en ese golpe el tiempo de interacción sea lo más pequeño posible. Ese delta de T sea lo más pequeño. Y si el delta de T es más pequeño, la fuerza es mayor. Ellos no saben física. Bueno, puede ser que sepan, no sé, alguno de ellos de repente se ha dedicado, ¿no? Entonces, pero eso solamente lo han logrado por práctica y por experiencia de sus maestros, ¿no? Ah, entonces, fíjese cómo se podrían comenzar a explicar muchas cosas que uno observa en la naturaleza. ¿Mm? Bien, señores, tienen que saber muy bien las leyes de movimiento de Newton, no solamente resolver problemas, cálculo, fórmula, no, 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 tienen que analizar bien. Primero, hacer un diagrama de cuerpo libre correcto. ¿Mm? El diagrama de cuerpo libre no depende del sistema de referencia. En el diagrama de cuerpo libre, así estricto, es simplemente representar la acción de los vecinos mediante fuerzas. Y por lo tanto, si no sé muy bien cómo es esa acción, no sé entonces realmente su magnitud.
no sé realmente su orientación. Luego, quiero saber, entonces ahí sí toma sistema de referencia inercial y aplica las leyes del movimiento de Newton y obtendrá la magnitud, la orientación de esas fuerzas incógnitas. Bien, entonces hemos iniciado ya ahora sí, ya un poco a fondo, ¿no? El estudio de estas leyes del movimiento de Newton. ¿Ok? Bien, señores, suficiente por hoy día. ¿Mm? Lea los textos de física, ¿no? Y comience ya usted a resolver algunos problemas aplicando las leyes de Newton. ¿Ok? Ya, el texto de dinámica, ya sea de Median, Hibbeler o Bill Johnson, se sugiere después de leer los textos de los textos y resolver algunos problemas de los textos de física. Sierra-Semansky, ¿no? Serway, Alonso Finn. Entonces, resuelven algunos problemas, ¿no? Resuelven algunos problemas. Nosotros recién también hemos empezado, ¿no? Vamos a resolver también, vamos a ver, ¿ok? Bien, señores, muchas Profesor, gracias a disculpe, todos. Pregunta, diga. profesor, disculpe, una consulta. Sí, me dijeron que el libro Alonso Fin para chicos que estudian ingeniería es muy fuerte. ¿Eso es cierto, profe? ¿O también se puede buscar de ese libro ciertas cosas? Alonso Finn, oiga, es un texto, fue la Biblia en los años 60, 70, y se está sugiriendo, hace unos momentos he mencionado, ¿no? Lea Sierra-Semansky, lea Serway, Alonso Finn. El Alonso Finn, su teoría en varios puntos es mejor, en mi concepto personal, disculpe, ¿no? Me parece mejor que otros textos, pero sus problemas son simples, ¿no? No digamos, no en el sentido de que vemos problemas dificilísimos, no, sino que hay mejores problemas de repente con mayor grado de dificultad en los textos modernos. ¿No? Pero haga esos problemas, ¿no? Revise esa teoría. La teoría del Alonso Finn es mejor en muchos aspectos que, digamos, en este capítulo, en muchos aspectos que, por ejemplo, el de Sierra-Semansky. Bien, Gracias, profesor. señores, ¿qué de qué? Bien, entonces, pasen un lindo fin de semana con sus mamás, dedíquenle tiempo, cuánto nos han soportado y de repente nos siguen soportando los que todavía tienen sus madres vivas, ¿no? Y sigan estudiando, ¿ok? Bien, muchas gracias a todos, hasta luego, buen fin de semana, hasta luego con todos.